Saludos mis hermanos, Dios me les bendiga grande y poderosamente. Como siempre es para mí una tremenda bendición poder estar compartiendo con ustedes la palabra de Dios. En esta oportunidad vamos a tener el tiempo de la enseñanza. Eso quiere decir que vamos a continuar con nuestro estudio de la primera carta del apóstol Pedro. Una carta escrita para todos los cristianos que se encuentran en diferentes partes del Imperio Romano sufriendo persecuciones y dificultades a causa de su fe en Cristo. Para el humano natural que no conoce profundamente a Dios, el sufrimiento y las dificultades son una carga muy pesada. Pero compartiendo y viviendo junto a Cristo Jesús, el apóstol Pedro aprendió que dentro de la vida cristiana el sufrimiento, las dificultades, las pruebas son una parte natural de la vida en Cristo y que está diseñada por Dios para formar en nosotros el carácter de nuestro Señor Jesucristo, pero al mismo tiempo hacernos merecedores de recompensa y gloria junto a Cristo Jesús. Por eso vamos a seguir avanzando en este estudio. La semana pasada quedamos en el capítulo 3, básicamente en el versículo 15. La semana pasada como punto principal teníamos el versículo 12, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles. En la clase pasada vimos cómo el apóstol Pedro hace esta exhortación a que debemos considerarnos extranjeros y peregrinos y debemos aprender a mantener buena nuestra buena manera de vivir. Y cuando hablamos de mantener buena quiere decir honorable, preciosa, excelente, admirable. Y estuvimos viendo algunas instrucciones que da el apóstol en su carta para que los creyentes puedan mantener buena su manera de vivir. Y quedamos en el versículo 15, dice: si no santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Entonces hoy vamos a continuar y vamos a leer desde el versículo 16 hasta el versículo 22. Y esta va a ser la introducción para la enseñanza de hoy. Dice así en el versículo 16: teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros, como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo, porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. En lo cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en los cuales pocas personas, es decir 8, fueron salvadas por agua. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios, por la resurrección de Jesucristo, quien habiendo subido al cielo, está a la diestra de Dios, y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Entonces, hasta el versículo 15 podemos decir que el apóstol Pedro está enseñando cómo mantener buena nuestra manera de vivir. Pero luego, del versículo 16 al versículo 22, hay un paréntesis. ¿Y qué hay en ese paréntesis? En ese paréntesis tenemos la introducción del siguiente punto principal dentro de esta carta. El apóstol Pedro dice que nosotros como cristianos debemos aprender a dar testimonio, aun cuando tenemos que sufrir
por hacer el bien, por hacer lo bueno. Y no debemos sentirnos mal, no debemos sentirlo como algo extraño, sino darnos cuenta que más bien ese es el verdadero camino de Cristo. Porque si a alguien le tocó sufrir, si a alguien le tocó padecer por hacer lo bueno, fue a Cristo Jesús, quien tuvo que padecer una sola vez por el pecado, el justo por los injustos, para poder llevarnos a Dios. Ahora, luego nos habla un poco del recorrido que tuvo el Señor Jesucristo luego de su crucifixión. La Biblia nos dice que cuando Él murió, Él descendió al Hades y estando en el Hades predicó a los espíritus encarcelados. Y cuando habla de predicar a los espíritus encarcelados, ¿de qué está hablando? Ahí nos da la referencia de las personas que rechazaron la salvación de Dios en los días de Noé. Noé les predicó que venía la destrucción, pero estas personas no quisieron hacer caso, no creyeron en Dios y murieron en el diluvio. Ahora Cristo Jesús les anuncia a estas personas que las cosas que se les prometieron a través de la salvación eran reales y se cumplieron. Triste, lamentablemente, estas personas quedaron encarceladas por no creer el Evangelio. De manera que el Señor continuó continuó su labor, no solamente en la cruz, sino aún estando muerto, anunció a todos los muertos que el Evangelio se cumplió, que el Evangelio se volvió una realidad. Para los que no creyeron es una mala noticia, pero para los que creyeron es una tremenda noticia. Ahora, después de eso, el Señor Jesucristo subió al cielo y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. ¿Sí? Ahora, ¿por qué nos están diciendo eso? El apóstol Pedro nos quiere señalar que el padecimiento, la crucifixión y la resurrección de Jesús lo llevó al cielo. Y estando sentado él en el trono de Dios, quiere decir que su obra realmente funciona. Su obra de verdad tiene poder, su obra de verdad debe tener un efecto. Ahora, hoy en día, nosotros podemos ver parte del poder de la salvación manifestado en nuestras vidas. Porque hoy en día podemos ver cómo el Espíritu Santo vive en nosotros. Y hoy podemos ver cómo el Espíritu nos guía para estar preparándonos a la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Pero a través de esto se nos quiere decir que hoy en día la salvación de Cristo debe producir un efecto en los creyentes. Las personas en el tiempo de Noé no creyeron y por eso murieron y ahora son espíritus encarcelados para condenación. Pero los que sí creyeron, en el caso de Noé, fueron sumergidos por el agua, pero pudieron salvarse. Hoy en día el Señor nos sumerge no en agua, sino en el Espíritu Santo. Y ser sumergido en el Espíritu Santo debe producir que nosotros tengamos la aspiración, como dice aquí en el versículo 21, el bautismo que corresponde a esta hora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. Eso quiere decir que la obra que Cristo Jesús hizo, muriendo, resucitando y subiendo al cielo, es real, es verdadera y por lo tanto debe tener un efecto en la vida del creyente. Aquí el apóstol comienza a asomar que el efecto más visible debe ser aspirar a tener una buena conciencia. Eso significa que antes de que yo fuera salvo, antes de yo recibir a Cristo, yo tenía una mala conciencia delante de Dios. Y cuando digo mala conciencia me refiero a que yo estaba consciente de que yo había fallado delante de Dios. Yo estaba claro que no me encontraba bien con el Señor. Pero ahora la salvación me ha dado el perdón de mis pecados. Y si yo realmente estoy convencido de que he sido perdonado,
Entonces, el efecto que eso debería producir en mí es que ahora, sabiendo que el Señor me ha perdonado, entonces voy a buscar tener cuentas claras, cuentas limpias con el Señor. Voy a tener una buena conciencia. Entonces, luego empieza el capítulo 4. Pero el capítulo 4, desde el versículo 1 hasta el versículo 11, tiene una idea principal. Y esa idea principal es el efecto de la resurrección de Cristo en el creyente. Entonces, ese es el punto que vamos a estar desarrollando en este momento. El efecto de la resurrección de Cristo en el creyente. Señor Dios y amado Padre Celestial, te doy gracias por este tiempo, te doy gracias por esta oportunidad. Quisiéramos, Señor, poder estar cara a cara, poder estar todos juntos, Señor, pero tú conoces las dificultades y los retos que hay para que esto se pueda dar en este momento. Sin embargo, te pido para que los hermanos que están viendo o que están escuchando puedan prestar completa atención, puedan disponer todo su corazón para aprovechar el mensaje que tú quieres dar a través de la palabra. Guíame, Señor, y sea tu Espíritu hablando a través de mí. En nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Un momentico. Gracias. Listo. Ok. Capítulo 4 del versículo 1 hasta el versículo 11. El efecto de la resurrección en el creyente. Capítulo 4, versículo 1 dice: puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento. Pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Entonces, lo que comienza a describir el apóstol Pedro acá es lo siguiente. Cristo padeció en la carne por nuestros pecados. Él, siendo inocente, aunque nunca pecó, nunca dijo, nunca hizo, nunca pensó algo que fuese malo, algo que fuera pecado delante de Dios, Él tuvo que venir y tomar una forma humana y sufrir toda la consecuencia del pecado en su cuerpo. Ahora, ¿con qué propósito? ¿Con qué finalidad? Primeramente, poder obtener el perdón de nuestros pecados. Pero aquí el apóstol Pedro nos asoma que hay otro propósito en su muerte y en su resurrección. Él dice, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. De manera que Cristo Jesús, muriendo en la cruz, no solamente obtuvo el poder para perdonar nuestros pecados, pero obtuvo también el poder para vencer el poder del pecado en nosotros. Antes de conocer a Cristo, cada uno de nosotros éramos auténticos y completos esclavos del pecado. Nacimos con el pecado creció con nosotros y a medida que fuimos dándole libertad a los deseos de nuestra carne, el pecado comenzó a ganar poder en nosotros. De manera que nos acostumbramos a pecar. Y todo el tiempo nosotros estuvimos pensando que, bueno, fue que me provocó, fue que yo quería, fue que yo quise. Pero la realidad es que el poder del pecado se manifestó en nuestras vidas, siendo la carne quien coloca los deseos. Y luego, llevándonos a satisfacer sus deseos. Entonces, esto es un punto bastante interesante porque el apóstol Pedro nos está hablando de que Cristo Jesús, a través de su muerte, venció el poder del pecado. Es por eso que cuando Cristo Jesús pone el Espíritu Santo en nuestras vidas, el Espíritu Santo
tiene la fuerza, tiene el poder para darnos nuevas motivaciones, para darnos nuevos deseos. Y ciertamente todavía tenemos luchas en nuestra carne con la concupiscencia, con los malos pensamientos, con los malos deseos. Pero teniendo el Espíritu Santo, tenemos algo que puede marcar la diferencia. Ahora tenemos el poder para decirle no al pecado. Cosa que no ocurría antes de tener el Espíritu Santo. Antes de tener el Espíritu Santo, se venía el mal pensamiento, se venía el mal deseo, y de repente nuestra conciencia nos acusaba y nos decía: eso está mal, no debes hacerlo, no debes participar, no debes decirlo. Pero seamos sinceros, nos ganaba el deseo. Y terminábamos haciendo las cosas aún sabiendo que estaban mal, ¿verdad? Y a veces hasta sorprendía, hasta daba miedo, ¿no? De repente darnos cuenta lo natural que fluían las cosas malas a través de nosotros. Pero hoy en día, teniendo el Espíritu Santo, Él se convierte en algo mucho más poderoso que una conciencia. Porque la conciencia solamente puede señalarte lo que es malo. En cambio, el Espíritu Santo puede señalarte lo que es malo, hacerte sentir mal, entristecerte por el pecado. Te puede acusar, pero al mismo tiempo te puede animar a hacer lo bueno, enseñar a hacer lo bueno, guiar a hacer lo bueno, fortalecer a hacer lo bueno. Entonces, si hay un efecto que debe tener la resurrección en la vida del creyente, es que nosotros debemos comprender que así como Cristo padeció en la carne para terminar con el pecado, entonces nosotros nos tenemos que armar de ese pensamiento. Es decir, tomar ese pensamiento como una absoluta verdad en nuestra vida. Como Cristo murió y resucitó, venció al pecado. Y si Él venció al pecado y ahora Él vive en mí, entonces ahora yo puedo vencer al pecado. No estoy obligado a pecar. No estoy obligado a ceder a mis tentaciones, a mis malos pensamientos, a mis malos deseos. Por mi carne están allí. Pero mi espíritu puede tener mayor poder, mayor potencia para vencer esas tentaciones. De manera que, mire cómo dice el versículo 2. Para vivir el tiempo que resta, versículo 2. Para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Por el poder de Cristo Jesús, nosotros podemos experimentar el efecto de la resurrección. Y el efecto de la resurrección es que ahora ya no tenemos que vivir conforme a la concupiscencia, sino que ahora podemos vivir conforme a la voluntad de Dios. Vivir conforme a la concupiscencia significa que cuando mi carne produce un mal deseo, cuando mi carne produce un mal pensamiento, entonces termino haciéndolo, porque siento que está en mi interior. Eso es vivir conforme a la concupiscencia. Perdón ahí. Pero ahora nosotros podemos vivir conforme a la voluntad de Dios. Es decir, pueden surgir malos pensamientos en mí, pueden surgir malos deseos, puedo ser sensible a tentaciones, pero ahora tengo el poder para decirle no a todo eso, ponerlo a un lado y en lugar de hacer lo que mi carne quiere hacer, dedicarme y decidirme a hacer lo que es agradable a Dios, lo que es la voluntad de Dios. Dice versículo 3, baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles. Fíjese cómo dice, baste ya.
Yo recibí a Cristo teniendo 16 años. Y esos 16 años sin Cristo fueron suficiente tiempo perdido. Ahora el tiempo que me queda no lo voy a invertir en la carne, lo voy a invertir en el Espíritu. Ahora, ¿a qué edad recibió usted a Cristo? ¿Durante los 20? ¿Durante los 30? ¿Durante los 40? ¿Durante los 50? ¿Durante los 60? No sé. Pero el tiempo que usted pasó sin Cristo fue suficiente. No siga perdiendo el tiempo en su carne. No siga perdiendo el tiempo manteniendo malos hábitos, malas costumbres, malos pensamientos, que lo único que han hecho es complicarle su vida, traerle sufrimiento, traerle problemas, traerle ansiedad y todo tipo de cosas. Démonos cuenta que como Cristo Jesús venció al pecado y ahora Él vive en nosotros, tenemos el poder para poner todo eso a un lado. Fíjese, dice, para que ya no andemos, baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agradaba a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencia, embriaguez, orgía, disipación y abominables idolatrías. Aquí el apóstol Pedro está describiendo cosas que eran muy comunes en la cultura de ese tiempo. Cuando habla de lascivias, está hablando de relaciones inmorales desordenadas. Hermano, no sé, pero quizá hubo un tiempo en que usted se la pasaba coleccionando mujeres. Y de repente usted estaba ya casado y aún estando casado tenía diferentes mujeres por allí. Pero ahora usted está en Cristo. Basta ya de buscar la lascivia. Quizá jóvenes de repente pueden decir, no, yo no he tenido relaciones sexuales, pero antes de conocer a Cristo te la pasabas en pornografía, viendo y practicando cosas indebidas, malos hábitos. El Señor te dice, basta ya. El tiempo pasado, aprender a vivir de una manera totalmente distinta, de una manera totalmente diferente, con un cuerpo limpio y una mente limpia. Habla también de embriagueces. No sé si usted era ese tipo de persona que se ponía a beber y comenzaba un viernes y terminaba el lunes. No sé si usted era ese tipo de persona que era capaz de gastar una quincena en cajas de cerveza, en aguardiente, como dice la gente. No sé cuánto tiempo le invirtió usted al alcohol. No sé cuánto dinero le invirtió usted al alcohol. Pero ¿qué dice el Señor? Ahora que estás en Cristo, basta ya. Fue suficiente lo que usted ya vivió. Fíjese bien, gente que andaba en idolatría. No sé cuántas veces usted le pediría a santos, a vírgenes, se arrodillaría ante estatuas, qué sé yo, caminaría, no sé si por Guadalupe, La Pastora, Chiquinquirá, todas las vírgenes que hay en Venezuela, llorando, rogando, pidiendo a una imagen que nunca le escuchó, que nunca le vio, que nunca estuvo allí. Pero ¿qué dice el Señor? Basta ya. Ya vivimos ese tiempo y fue suficiente. Ahora debemos aprender a vivir de una manera nueva, de una manera distinta, de una manera buena. Y tener ese deseo, tener ese interés de decirle basta a la carne, basta a la concupiscencia y tener toda la motivación para tener una nueva vida, es la mejor forma de comprobar que realmente creemos en la muerte y resurrección de Cristo. Ahora, fíjate bien, no va a ser fácil, no va a ser sencillo. Versículo 4. A estos, hablando de los gentiles, los que no conocen al Señor,
A esto les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Es decir, a las personas que no conocen a Cristo les parece muy extraño que nosotros no querramos a ellos les parece cosa extraña que nosotros no querramos seguir participando en el pecado. Si usted tenía problemas con la bebida y lo abandonó, ¿qué dicen las personas hoy en día? Pero es que yo no entiendo, tú cambiaste. Antes bebíamos, antes compartíamos y ahora no quieres. Si usted tenía problemas con la inmoralidad, siendo hombre o mujer, es posible que hoy en día la gente lo ve y le dice, no, pero de repente esas mujeres que buscaban a los hombres, le dicen, no, pero todas las cosas que vivimos, que compartimos, que hicimos. Y si usted es mujer, quizá hayan hombres que le digan, no, pero acuérdate de lo que hicimos, de lo que vivimos y todo este tipo de cosas. Y no encuentran explicación, no le encuentran sentido a por qué nosotros no queremos correr en esa dirección. Y hay personas que lo entienden y lo respetan, pero hay personas que se molestan y nos critican y nos insultan y nos menosprecian y nos tildan de fanáticos y todo tipo de cosas. Y ahí es cuando Cristo Jesús nos dice, eso es lo que vale la pena. Vale la pena que sufras por tener buen testimonio, a que sufras siendo humillado por vivir en el pecado. Entonces, no espere que los incrédulos que no conocen a Dios le apoyen para que usted viva para Cristo, porque simple y llanamente no va a ocurrir. Ahora, versículo 5 dice, pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos, porque esto también ha sido predicado, porque por esto también ha sido predicado el evangelio a los muertos, para que sean juzgados en la carne según los hombres, pero vivan en espíritu para Dios. Entonces, ¿qué nos está diciendo el Señor? Si hay una persona que se te opone, si hay una persona que se pone en tu contra porque tú estás siguiendo a Cristo, pues no te preocupes, porque esa persona va a tener que rendir cuenta delante de Dios, quien va a juzgar a los vivos y a los muertos. Y cuando eso ocurra, nadie va a tener excusa, porque hoy en día el Señor Jesucristo está buscando que el Evangelio llegue a todas partes. Y la idea de que el Evangelio llegue a todas partes es que cada persona conozca el Evangelio y teniendo clara la oportunidad de salvación, la aproveche. Y si la rechaza, entonces que también tenga claro por qué va a ser condenado, por haber rechazado la salvación de Cristo. Ahora, versículo 7 dice, mas el fin de todas las cosas se acerca. Cuando habla aquí del fin de todas las cosas, está hablando de el verdadero final. El momento que Cristo Jesús venga para ponerle fin al pecado, ponerle fin a la maldad, ponerle fin a Satanás y comenzar una nueva vida en la eternidad con Él. Ahora, si usted realmente está convencido de la muerte y resurrección de Cristo, el efecto que se va a producir en su vida es que usted diga, basta, se acabó, no voy a seguir alimentando mi carne, no voy a seguir andando con malos pasos, andando en malos deseos, sino más bien voy a dedicarme a hacer la voluntad de Dios. Así la gente me apoye o no me apoye. Pero estando convencidos de que esto es verdad, de que el Señor realmente viene, de que Él se acerca y todo lo que nos ha prometido se va a cumplir, el apóstol Pedro nos dice, sed pues sobrios y velad en oración. Sed pues sobrios y velad en oración, es decir, estemos alerta, estemos atentos, no vivamos una vida espiritual
descuidada. No vivamos una vida espiritual negligente. Dediquémonos verdaderamente a la oración. Dediquémonos verdaderamente al estudio de la palabra. Dediquémonos a lograr santificar nuestras vidas. Dediquémonos a compartir el Evangelio. Cuando usted realmente tiene una vida espiritual activa, usted está demostrando que realmente está completamente despierto, completamente alerta, que usted está velando. Pero cuando usted es descuidado con su vida espiritual, usted lo que está mostrando es que está emborrachándose en la carne. Está alimentando su carne y su carne está ganando cada día más y más control. Ahora fíjese qué tremendo. Una de las mejores maneras de vigilar, de velar, de ser sobrios, dice, hágalo en oración. De manera que podemos ver la oración como una herramienta para estar despiertos espiritualmente. Por eso me preocupa que haya hermanos que no participen en el tiempo de oración. De repente usted pueda decir, se me pasó, se me olvidó que era el miércoles. Yo iba a mandar mis peticiones, pero se me olvidó. Hermano, que se le olvide que usted no participe, solamente muestra que, por un lado, usted no está orando por los demás hermanos. Pero por otro lado, a usted como que no le importa que oren por usted. Y si ese tipo de detalles no te importa, creo que no valoras el poder que Dios le da a la oración. En estos momentos de necesidad, en estos momentos de dificultad, obviamente necesitamos aferrarnos fuertemente al Señor en oración. También nos dice, tener entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Cuando habla allí de ferviente, en griego habla de el agua hirviendo, ¿sí? Usted sabe que cuando usted calienta el agua, llega un punto en que comienzan a salir burbujitas, ¿no? en el fondo de la olla, y de repente esas burbujas comienzan a saltar porque el agua se está convirtiendo en gas. Y a eso llamamos ebullición, ¿verdad? Ahora, cuando el apóstol Pedro dijo acá, y ante todo tener entre vosotros ferviente amor, él está hablando que tu amor sea como esa agua caliente, o sea, que salta, que sale, ¿sí? A veces pensamos que amar es decir cosas bonitas. Y sí, hermano, yo te amo y Dios te bendiga y te extraño mucho y te quiero mucho, pero el amor cristiano va más allá de palabras. El amor cristiano se ve en las obras, se ve en las acciones. Ahora, el apóstol Pedro nos dice que debemos tener un amor ferviente, porque solamente el amor puede cubrir multitud de pecados. Y allí hay una poderosa clave para las relaciones de cristianos. Debemos estar conscientes que aunque somos cristianos, todavía luchamos con nuestra carne. Todavía tenemos debilidades, todavía tenemos malos hábitos que estamos en proceso de cambio, ¿sí? Pero eso se traduce en que algunos de nosotros todavía tenemos un mal carácter. Algunos de nosotros todavía somos ásperos. Algunos de nosotros todavía no sabemos tratar bien al otro. ¿Y qué es lo que ocurre? Obviamente eso produce roces, irritaciones, conflictos y hasta peleas. La única manera de que usted pueda tener una buena relación con una persona imperfecta, con debilidades, con errores y pecados, es que usted tenga un ferviente amor por esa persona. Porque ¿qué dice la Biblia? Porque el amor cubrirá multitud de pecados. Yo a veces me pongo a ver todos los errores que cometieron los apóstoles, teniendo a Cristo junto a ellos. Y a veces leemos y solamente leyendo, pues provoca lanzarle un rayo a los apóstoles.
Sobre todo vemos ese momento en que todos le traicionaron, todos le abandonaron. Pero ¿cómo hizo el Señor para no destruirles a todos? Porque el Señor tiene un ferviente amor. Una persona que está experimentando el poder de la resurrección en su vida tiene que ser una persona que crezca en amor. Una persona que cada día que pasa su amor se hace más visible. No de palabra, sino de hecho y de verdad. Luego dice, hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Hoy en día es difícil hospedar por el tema del coronavirus, por el tema de que, hoy más bien se aconseja que nadie reciba visitas en su casa. Pero en condiciones normales, hospedar tiene que ver con servir a otros, recibiéndoles en tu casa. Ahora, hoy usted no puede hospedar, pero sí puede servir, pero sí puede ayudar, pero sí puede colaborar. ¿Y qué dice la Biblia? Hágalo sin murmuraciones. A veces prestamos muy buen servicio, pero luego echamos a perder el servicio por la queja, por la murmuración. Cuando haces algo para alguien, no murmures, no te quejes. Si lo vas a hacer para el Señor, si lo vas a hacer de corazón, pues no te quejes. Pero qué triste y lamentable cuando alguien presta una ayuda, presta un servicio y luego comienza a quejarse. Y luego comienza a señalar cómo la gente no le agradeció, no le valoró, Cuando vas a hacer algo que sea para el Señor, sin murmuración. Luego nos dice, cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder de Dios. Ministre conforme al poder que Dios da. Para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Dios le ha dado regalos a la iglesia. Y esos regalos son dones. Esos dones son capacidades especiales que Dios ha puesto en los creyentes. Cada creyente, sin importar quién sea o cómo sea, cada creyente tiene un don espiritual. Y ese don, la meta de Dios es que lo utilice. No sé si lo recuerdan, yo espero que lo recuerdan, pero hace tiempo atrás, el año pasado, tuvimos un estudio completo de los dones espirituales y vimos cómo hay personas que tienen el don para predicar, otros tienen el don para enseñar, otros el don para exhortar, otros para evangelizar, otros para tener misericordia, para tener discernimiento, para tener un montón de cosas, ¿verdad? Aproveche su don. Cristo quiere utilizarnos. Primeramente transformarnos, pero también usarnos para su gloria y para su honra. Por eso, cada uno busque su don, entienda su don, distinga qué es el don que Dios ha puesto en ti. Y si lo distingue, pues póngalo en práctica, úselo. Hoy en día hay muchos cristianos que se dan cuenta que cuando mi vida cristiana es solamente escuchar y aprender, sin tener dónde ponerlo en práctica, se dan cuenta que es un poco vacío, se dan cuenta que es un poco hueco.
la idea de la iglesia es que la iglesia pueda entrenar y capacitar a los creyentes para que puedan servir de manera particular y de manera especial para el Señor. Y cuando no lo hacemos, hay un vacío. Cuando no lo hacemos, parte de la vida cristiana pierde sentido. Por eso, mi hermano, dése cuenta, Dios quiere que usted sea un instrumento en su mano. Por eso Él ha puesto un don en su vida. Úselo. Aprovéchelo. Los dones espirituales no son personales, o sea, no son para mi beneficio, es para el beneficio de otros. Por eso, cuando no lo uso para el beneficio de otros, pues a veces ni puedo darme cuenta que lo tengo. Entonces, hemos visto en esta sesión el efecto de la resurrección de Cristo en el creyente. Como Cristo Jesús padeció por el pecado y lo venció en la cruz, luego resucitando y subiendo al trono de Dios, ahora que Él vive en nosotros, Él nos da ese poder para que nosotros podamos decirle no a la carne, para que nosotros podamos decirle no al pecado, para que nosotros podamos vencer nuestra concupiscencia, decir basta y dedicar nuestra vida a hacer la voluntad del Señor. La gente quizá no nos va a entender, la gente no nos va a apoyar, pero nosotros debemos seguir convencidos del Señor, sabiendo que queda poco tiempo. Y por eso debemos aprender a tener una manera de vivir que glorifique al Señor, mostrando amor, mostrando servicio, usando lo que Dios ha puesto en nosotros para el beneficio de otros. Entonces, espero este mensaje sea de bendición para usted. Un fuerte abrazo y Dios me le bendiga grande y poderosamente.